Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados hasta ahora. Estamos sábado 17 de abril del año 2021, ya cerca a las 11 de la noche. Es algo tarde. Mi nombre es José Lijara Bautista y este espacio hemos denominado Enfoque Laboral, en el cual compartimos videos sobre derecho laboral público, diferentes temas sobre disciplinario, beneficios laborales. Eso en el caso de que sea la primera vez que estás viendo un video nuestro, ¿no? Este espacio hacemos transmisiones en vivo y compartimos los videos también en nuestra plataforma de YouTube. Quiero ir saludando a todas las personas que ya están conectadas. ¿Cómo estás, Renan Álvarez? Marilu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos ustedes por conectarse a esta hora. Compartan la transmisión para que llegue a más personas. El tema de hoy es sumamente interesante. Va a ser corto, ya, por el tema de la hora. Bueno, aparte de que es un tema que todavía está en desarrollo, ya. Eh, el tema, como pueden ver ahí en la en el encabezado de la transmisión, está referido a que recientemente el Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la contratación de trabajadores bajo la modalidad de locación de servicios, ¿no? Para todas las entidades públicas. No, es un tema muy interesante porque la modalidad de locación está presente pues en, en todas las entidades. No obstante que está prohibido, se encuentra presente entidades de alcance nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Entonces es una problemática porque si bien en la práctica se presentan los elementos de la relación de trabajo, ¿no? Y esto es un tema que digamos que es el ABC de los que vemos derecho laboral, ¿no? Para identificar una relación de trabajo tenemos que identificar tres aspectos. Tres aspectos nos van a decir de que estamos frente a una relación de trabajo, un contrato de trabajo, independientemente de que no exista un contrato firmado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la prestación personal de servicio, es el primer elemento, el elemento que va a marcar nota característica en este tipo de contrato, en la que básicamente se define como aquella característica que dota al contrato de trabajo de que los servicios que brinda el trabajador o la fuerza de trabajo que brinda el trabajador es personalísima, es decir, nadie lo puede reemplazar, ¿no? Supongamos de que un día José Jara, que trabaja en una entidad o en una empresa, se enferma, ese día no puede enviar un reemplazo, ¿no? No podría enviar José Jara a su hermano o a su papá, a su, no sé, o a la novia, ¿no? A reemplazarlo. No quiere decir de que estas personas que reemplazan podrían incluso de repente desempeñar mejor la función que José Jara, ¿no? Podría ser. Pero lo característico del contrato de trabajo es de que nadie te puede reemplazar, ¿no? Entonces, si identificamos o partimos de esa premisa de que la fuerza de trabajo en el contrato de trabajo, en la relación de trabajo, es irreemplazable, hablamos de una prestación de servicios personalísima, ¿no? Que no se puede reemplazar. No sucede con otro tipo de contratos, ¿verdad? Otro tipo de contratos, por ejemplo, yo contrato para que me pinten una casa, ¿no? A mí me interesa que la casa esté pintada, podría hacerlo la persona con la que contraté, otras personas que trabajan con él. A mí me interesa el pintado de la casa. Es decir, yo me interesa el producto. No sucede esto con la relación de trabajo, con los contratos de trabajo, porque, como les decía hace un momento, los trabajadores son irreemplazables, ¿ya? O la fuerza de trabajo que brinda el trabajador es irreemplazable. Entonces, si partimos de esta premisa que la fuerza de trabajo no se puede reemplazar,
el día que el trabajador se enferme, el trabajador va a tener que ausentarse y justificar de repente esta ausencia, o de repente necesita hacer uso de licencias personales, incluso con descuento. Pero eso va a implicar que el trabajador tramite una licencia, es decir, una autorización para ausentarse de su puesto de trabajo. ¿Cómo, doctor Jara? Encima que no me van a pagar, incluso ahí tengo que pedir permiso. Incluso en esos casos tienes que pedir permiso porque si no es un abandono de trabajo, ¿no? Y recuerda de que podría configurarse una falta disciplinaria grave, ¿no? En nuestro país, tanto en el sector público como en el sector privado. Superar las 3 faltas consecutivas, es decir, llegar a 4, es una falta grave, ¿no? Que podría meritar el despido en el sector privado, y en el sector público hablamos de una destitución. Podría meritar esta sanción grave u otro tipo de sanción. Entonces, eso es lo que caracteriza al primer elemento de la relación de trabajo, ¿no? El carácter personalísimo, irreemplazable. El segundo elemento que va a caracterizar a los contratos de trabajo va a ser la subordinación, ¿no? Y en la doctrina vemos pues que se da mucha importancia a este elemento porque es el elemento característico, ¿no? Sin subordinación no podría haber contrato de trabajo, nos indican. ¿Y qué cosa es la subordinación? La subordinación no es otra cosa que la consecuencia del contrato de trabajo. Cuando trabajador y empleador, independientemente si es sector público o sector privado, se ponen de acuerdo para que el trabajador le brinde su fuerza de trabajo y el empleador le pague pues por esta fuerza de trabajo, hay un pacto en la cual el trabajador no solo es que brinda su fuerza de trabajo, sino que esta fuerza de trabajo la brinda bajo determinadas reglas, bajo determinadas pautas. Es decir, el empleador asume ese poder de dirección y ese poder de dirección va a permitirle estar facultado de decir, ¿sabes qué? Tú ingresas a las 8 o tú ingresas a las 9, tu horario de refrigerio es a la 1 y puedes de repente salir 45 minutos o 1 hora, pero no más, ¿no? Y tu horario de salida, ¿no? Incluso llega a un extremo de que el empleador podría decirle cómo vestirse, ¿no? Incluso hasta cómo vestirse podría llegar a ese extremo, ¿no? Hablamos de esa situación. Entonces, y en el caso que el trabajador incumpla estas reglas propias al poder de dirección, el trabajador va a ser pasible de una sanción administrativa, ¿no? Puede ser una sanción disciplinaria, si es disciplinaria administrativa, si está en el sector público, o un tipo de sanción en el sector privado. Entonces, esta situación es lo que caracteriza al segundo elemento, que es conocido como la subordinación, ¿no? Y el tercer elemento es sencillo, pues, ¿no? La contraprestación, es decir, el pago por esta fuerza de trabajo brindada, ¿no? Brindo mi fuerza, ¿por qué? Porque necesito que me paguen, ¿no? Entonces, en nuestro país, como somos un país en que la informalidad es grande, incluso en el sector público, las entidades públicas también incurren en informalidad, ¿no? También contratan trabajadores bajo servicios no personales. A pesar que está prohibido, también lo siguen haciendo, ¿ya? Entonces, esta propuesta, este proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso de la República, y es probable que en los siguientes días pase al Poder Ejecutivo para ver el tema de su promulgación y posterior entrada en vigencia, que es probable que lo vayan a observar. Es casi seguro que el Poder Ejecutivo va a observarla, ¿no? Como sucedió con el proyecto de ley de los CAS indeterminados, ¿no? Porque si vemos en forma detenida este proyecto de ley, los efectos, digamos que en términos presupuestales, generarían más costo económico para las entidades públicas que la propuesta anterior, que la propuesta de que los CAS pasen a ser 728 o 276, ¿eh?
porque en el entendido de que los prestadores de servicios los prestadores de servicios no personales, los que laboran bajo modalidad de locación, todavía siguen existiendo y es un número grande. Prohibirle a una entidad pública que contrate, que siga contratando bajo esa modalidad, va a implicar condicionarla a que si vas a contratar, tienes que usar un contrato de trabajo formal, ¿no? Por ejemplo, contrato 728, contrato 276. Ya no CAS, porque también han prohibido la contratación bajo CAS, ¿verdad? Se aprobó, y lo comentamos la semana pasada, que se ha aprobado temporalmente la contratación excepcional hasta el 17 de mayo, si no mal recuerdo, la contratación bajo CAS, ¿no? No obstante que está prohibida, por regla general, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia en la cual provisionalmente está autorizando la contratación, ¿ya? Entonces, vamos a revisar rápidamente este proyecto de ley, que es súper corto, ¿ya? Entonces, no es muy largo, pero está muy interesante, ¿ya? Entonces, ese es el proyecto aprobado. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo, ¿ya? Como, como de costumbre, como en todas las transmisiones en vivo, ¿ya? Y bueno, y si quieren compartir la transmisión, también pueden hacerlo para llegar a más personas, para que de repente tengan algún comentario, alguna pregunta sobre el tema, ¿ya? Bien, este proyecto de ley, ¿ya? Ha sido aprobado con 85 votos a favor, ¿ya? Tiene 11 en contra y 6 abstenciones, ¿ya? Esto ha sido aprobado el jueves 15 de marzo, o sea, hace poquito, ¿ya? Ayer hemos estado 16, ¿no? Ha sido aprobado el día 15 de marzo, el jueves, ¿no? O sea, hace un par de días. Entonces, esta sustentación ha estado a cargo del presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, Daniel Ojeda Yucra, del FREPAT, ¿ya? Entonces, han habido varios proyectos, no solo es que haya sido un congresista el que haya presentado, ¿no? Como ven en pantalla, han habido varios proyectos, ¿no? Cada uno con un común denominador, ¿no? Prohibir la contratación de trabajadores bajo la modalidad de locación. Entonces, como han habido varios proyectos, vamos a ver esto de acá. A ver, un momento, vamos a poder proyectarla porque... Bien, ahora sí. Ya, entonces el texto que ha sido aprobado, vámonos rápidamente al texto aprobado, porque por motivo de tiempo no podemos revisarlo todos los antecedentes. Acá. En atención a las consideraciones expuestas de conformidad a lo establecido en el literal B, artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación de los proyectos de ley 945/2016 5246 2020, 5872 2020, 5875 con el siguiente texto sustitutorio. Ley que prohíbe a las entidades públicas a contratar mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada y permanente, ¿no? Un título muy llamativo, muy interesante. ¿Ya? El objeto de este proyecto de ley todavía no es una ley, es un proyecto de ley, es prohibir, ¿no?, a las entidades públicas contratar a través de contratos de locación de servicios
con la finalidad de evitar la desnaturalización de la relación laboral, garantizando el derecho de los trabajadores en todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Evitar la desnaturalización de contratos. Y es que la desnaturalización de contratos es una problemática que está presente en todas las entidades públicas, porque lo usual es que en las entidades públicas en que se aplica el régimen 276, los prestadores de servicios no personales laboren 12 meses, o sea, 13 meses, para iniciar un proceso contencioso y conseguir vía judicial que lo incorporen al régimen 276. O sea, emite recibos por honorarios, no sé, 13 meses, porque la norma indica que se debe superar los 12 meses, o sea, 13 meses, y solicitas tu incorporación a 276, no como nombrado, sino como contratado permanente. Y si en la entidad en la que laboras se aplica el régimen 728, es más sencillo, ¿no? Porque en el régimen 728 el periodo de prueba se supera los 3 meses, es decir, necesitarías 4 meses para poder ser considerado un trabajador a plazo indeterminado. ¿Y por qué? Porque se entiende que el contrato de trabajo que nace en estas condiciones de informalidad tienen, por aplicación del principio de privacidad de la realidad, que reconducirse a alguno de los regímenes que tiene estabilidad laboral, ¿ya? Sea 276, sea 728. Entonces, en un proceso judicial es más probable de que este trabajador vaya a obtener un resultado favorable, con el consiguiente pago, reconocimiento de los beneficios laborales que no se les pagó en su oportunidad, ¿no? En algunos casos podría ser aguinaldos, en otros casos gratificaciones, vacaciones, CTS en algunos casos, y otros beneficios laborales, ¿no? Que no han sido reconocidos porque el trabajador inició bajo una modalidad de contratación por servicios no personales, una modalidad de locación, ¿no? Antes se suscribían contratos de locación escritos, ¿no? Que señalaba, ¿no? Esos no son contratos laborales, sino contratos civiles, ¿no? Ahora hay pocos, pero sí todavía existen algunas entidades que hacen ese tipo de contratos. Y algunos, pues la clásica orden de servicios y el trabajador emite los recibos, ¿no? Emite los recibos por honorarios. Pero como les decía, si se acredita esos tres elementos, prestación personal, la subordinación y la contraprestación, el trabajador estaríamos frente a un contrato de trabajo. No cualquier contrato de trabajo, ¿eh? Frente a un contrato de trabajo que le confiere estabilidad al trabajador. ¿A qué me refiero? De que no se piense de que, por ejemplo, estamos en una entidad que el régimen laboral es 728 y el trabajador tiene, no sé, 4 meses de trabajo, es decir, ya superó el periodo de prueba, y cuando viene Sunafil a inspeccionar, la entidad va a decirle, por si acaso yo lo contraté por 6 meses nada más, ¿ah? O sea, le falta 2 meses y ya y no más. No, ya cuando ha iniciado en esas condiciones, el empleador se priva de esa posibilidad de poder variar la modalidad, porque se entiende que cuando nace un contrato de trabajo en una entidad que se aplica el régimen 728, puede ser a plazo fijo. Para eso requiere una formalidad que sea por escrito, que tenga una causa objetiva, o puede ser a plazo indeterminado. Pero el plazo indeterminado puede ser escrito o puede ser verbal. Y si no es celebrado en forma escrita, la norma asume de que es un contrato a plazo indeterminado. En conclusión, significa que si no celebras un contrato escrito en una entidad que se aplica el régimen 728, vas a tener un trabajador a plazo indeterminado. No desde el tercer mes o el cuarto mes, sino desde el primer día. Los 3 meses siguientes son periodo de prueba. Se entiende que la obligación de incorporarlo a planilla nace el primer día de trabajo. Hay algunos empleadores que caen en el error de decir, no, pero recién está trabajando 1 mes, 2 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a incorporarlo a la planilla? Y llega a Sunafil y le imponen la multa porque
porque no puede acreditar el trabajador haberlo incorporado a planillas, de repente haberlo asegurado de salud, ver el tema previsional, ¿no? Si está afiliado a una AFP o a la ONP, que es lo normal, lo que te piden cuando hay una fiscalización, ¿no? Presénteme el alta, ¿no? El alta en T-registro, es decir, la constancia que acredita que has ingresado a planilla ese trabajador. No, y no tienes cómo acreditar, ¿no? Infracción laboral, multa, ¿no? Por no incorporar la planilla. Porque tú podrías decir, no, pero eso contrato a plazo indeterminado, ya. Pero no lo has incluido a planilla, ¿no? Entonces, de esa forma se dan las multas en las entidades públicas y privadas también. ¿Eh? En entidades privadas también se da ese tema. Por eso es muy delicado contratar trabajadores bajo servicios no personales. Particularmente no lo sugiero, ¿no? Sugiero de que no se empleen ese tipo de contrataciones. Porque implica, como les comento, multas, responsabilidad administrativa por, por causar ese perjuicio a la entidad, pues, ¿no? Entonces, si no lo incorporas bajo un contrato de trabajo, va a llegarse a una multa de la entidad pública. Y son multas elevadas, ¿eh? No son multas pequeñas, no sé, 1.000 soles, 2.000 soles, no, es mucho más, ¿no? Porque te multan por cada trabajador, por no haberlo incorporado a planilla, por no haberlo asegurado de salud, por no ver el tema previsional. Entonces, hay una infinidad de infracciones laborales que se presentan por un trabajador. Y si tienes 3, si tienes 5, si tienes 10, imagínate la multaza que puede generar, ¿no? Entonces, es un problema que genera el contratar bajo servicios no personales, ¿no? Es un problema. Y el sector público, las entidades públicas, incurren en ese error frecuentemente por la... no la excusa, por el argumento, que decirlo, porque en algunos casos de repente podría haber, no haber presupuesto, de que el tema presupuestal no te permite incorporar a la planilla, dice la mayoría de entidades, ¿no? Ya, pero si no tienes presupuesto para incorporar, mejor no contrates, pues, ¿no? Porque ustedes podrían decir, sí, pero es necesario. Sí, pero el detalle es que habría que verse la forma de, de no exponer a multas a la entidad, porque al fin de cuentas, cuando te imponen la multa y tú sacas la cuenta, vas a ver que te salía más a cuenta incorporar ese trabajador a planilla que pagar la multa. Porque pagas la multa y la infracción se va a seguir dando. O sea, vas a seguir estando obligado a pagarle los beneficios laborales. No, no es que pagaste la multa y ya te olvidaste se eximió tu responsabilidad y todo ese tema. Entonces es muy delicado ese tema. ¿Ya? Este proyecto de ley pretende, este proyecto de ley, por acá, este proyecto de ley pretende evitar ese problema. Ya la situación estaba complicada porque la vía de escape o la vía que el Estado había ideado para evitar responsabilidad y para evitar reducir costos laborales era el CAS, ¿no? El CAS generaba que lo incluyas al trabajador a planilla, no se le pagues 2 aguinaldos de 300 soles en julio y diciembre, no tenía STS, unas vacaciones de un mes al año y nada más. No hay escolaridad, no hay asignación familiar, no hay una liquidación de STS, no hay más beneficios laborales, ¿no? Bueno, y el aporte de salud, ¿no? Que no es que se lo pagues al trabajador. Pero el Estado, el Congreso de la República, en marzo, el 10 de marzo, si no me equivoco, y se aprobó, entró en vigencia esta ley 31.131 que prohíbe contratar nuevos CAS, ¿no? Y entonces ya esa situación hacía complicado porque les decíamos en otros videos que esto genera varios escenarios, ¿no? El primer escenario podría ser ya la entidad dice, ya, ahora yo no puedo contratar como CAS, entonces voy a contratar
por 728 o 276, ¿no? 276 había un tema presupuestal que decía que ya no había, que no se podía contratar. Como 728 tendrías que ver el tema presupuestal también. La otra posibilidad era que las entidades digan, ya, como ahora no puedo contratar bajo CAS, voy a incrementar mis contratos por servicio no personal, ¿no? Contratos de locación. Ya era un escenario. La otra era lo que no se me había ocurrido al inicio, de que las entidades empleen contratos de practicantes, ¿no? Contrato de formación, de estudiantes, contrato de prácticas preprofesionales, ¿no? Y les pagas pues un sueldo mínimo, 930, 1000 soles. Y realmente son trabajadores, ¿no? O la otra posibilidad es de que las entidades puedan usar fraudulentamente contratos CAS, porque la norma que prohíbe CAS le permite celebrar CAS para labores de suplencia y transitorios. Entonces hay varios escenarios. El escenario más cercano era que las entidades empleen o incrementen sus contrataciones bajo servicios no personales, ¿no? Y este proyecto de ley, en forma concordante, para que pueda asegurarle el sentido a esta ley 31.131, lo que ha hecho es prohibir a las entidades públicas a contratar a través de contratos de locación servicios con la finalidad de evitar desnaturalización, ¿no? Entonces, si es concordante, ¿no? O sea, sale la ley que prohíbe contratar nuevos CAS, las entidades públicas podrían decir, ya, entonces contratamos bajo servicios no personales, locación. Y ahora va a salir esta ley que le va a decir, pero por si acaso estás prohibido contratar bajo modalidad de locación. Entonces la entidad no le va a quedar de otra que emplear contratos CAS fraudulentos, o sea, contratos CAS para labores que no son transitorias o no son de suplencia, pero que formalmente en documentos van a aparecer como que sí. Bueno, la otra opción va a ser que contraten, lancen convocatoria de 728 o 276, ¿no? Podría ser otra posibilidad también, ¿no? El ámbito de aplicación de ese proyecto es que se aplica para las entidades públicas pertenecientes a los poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales, es decir, municipalidades, incluyendo organismos descentralizados, proyectos especiales y programas, es decir, todos, ¿no? Entonces, prohibición. Prohíbase a las entidades descritas en el artículo anterior contratar a través de la modalidad de contratos de locación de servicios para cubrir puestos o funciones de carácter permanente o no permanente, bajo responsabilidad administrativa de los funcionarios o servidores que soliciten o autoricen. Es decir, la responsabilidad va a ser de las personas. Solicito que contraten bajo locación. Ya, responsabilidad. Las personas que autoricen, también, ¿no? En contratos de locación no lo ve recursos humanos, ¿no? Lo ve mayormente las áreas de administración, logística, ¿no? En las entidades públicas. Entonces va a haber responsabilidad administrativa en el caso que se incumpla. A ver, indica, exceptúase las entidades, exceptúase de la disposición anterior la contratación de servicios de carácter urgente y temporal debidamente acreditados y por un lapso que no podrá exceder de 6 meses calendario bajo responsabilidad funcional descrita anterior. Primera, procedimiento de adecuación. Establécese un plazo de adecuación de 1 año para las entidades a las que alcance la presente ley para que convoquen a concursos públicos de méritos a través de las cuales se incorpore a los locadores de servicio que realizan a la fecha de publicación de esta ley actividades de naturaleza permanente previa evaluación de sus méritos e idoneidad al régimen que corresponda. ¿Qué entienden de esa parte? A ver, algún comentario.
A ver, algún valiente o alguna valiente que esté viendo el, el video, la transmisión. ¿Qué se entiende de esa parte? Miren, miren, léanlo detenidamente, ¿ya? Establécese un plazo de educación de 1 año para que las entidades a las que alcance la presente ley, para que convoquen a concursos públicos de méritos a través de los cuales se incorpore a los locadores de servicios que realizan a la fecha de la publicación de esta ley actividades de naturaleza permanente. O sea, le da un plazo a las entidades para que puedan convocar, ¿no? Lanzar concursos para incorporar a los locadores de servicio que realizan a la fecha de la publicación de la ley actividades de naturaleza permanente previa evaluación de méritos y idoneidad del régimen que corresponda. ¿Qué conclusión que tienen sobre ese tema? ¿Qué creen que significa esta? ¿O qué consecuencias creen que se podría derivar de esto? ¿Alguien o no? A ver. ¿Nadie se anima? Ya hemos hecho el contexto, ¿ah? Ya hemos, bueno, para las personas que recién se están conectando, ya hemos puesto el contexto. El contexto es, primero, había el contrato administrativo de servicios en el cual no había filtros, podías contratar, podías comunicar el vencimiento y no pasaba nada. El Congreso de la República aprueba, por insistencia, en marzo, la prohibición de nuevos contratos CAS y los contratados CAS que estaban a la fecha en que entró en vigencia la ley ya se convierten en indeterminados, es decir, que sus contratos ya no vencen, ¿no? Siempre y cuando realice labores de naturaleza permanente, haya ingresado por concurso público y otros requisitos más. Entonces el Estado solo se quedaba, las entidades públicas solo se quedaban con una opción, con una de las probabilidades, porque había más probabilidades, con una de las probabilidades incrementar los contratos de locación por servicios no personales. Ya entonces, ahora está saliendo ese proyecto de ley que va a ser derivado al Ejecutivo. Como le decía, el Ejecutivo probablemente lo va a observar, no lo va a aprobar. Y el Congreso de la República lo puede aprobar, pero por insistencia, como sucedió con la ley 30.131. Hay una disposición, en esta primera disposición complementaria, transitoria y final, indica que le da un plazo de 1 año a las entidades públicas para convocar a concursos públicos de méritos. ¿Ya? Para adaptarse y convocar a concurso público de méritos, a través de los cuales se incorpore a los locadores que realizan a la fecha de la publicación de la ley actividades de naturaleza permanente. Ahí está el secreto, no el secreto, sino la parte que tenemos que analizar, ¿ya? Pero primero vamos viendo los comentarios, de repente hay alguien que se animó a comentar. ¿Qué tal? Mili Sumac, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alice Rojas, ¿qué tal? Denis Rojas, ¿qué tal? Un gusto tenerte en la transmisión, como siempre. Ángela Marcelo. Ahí está, a ver, Ángela Marcelo nos está comentando algo muy interesante, que solo los contratados por locación pueden concursar, tipo un concurso interno. Genial, Ángela. Claro, ¿no? Nos está diciendo eso. Gracias por tu comentario, Ángela. Me ha encantado tu comentario. Sí, es que precisamente indica eso. Miren, le dan un plazo de 1 año para adecuarse a las entidades públicas y le dicen para que convoques a concursos públicos de méritos a través de los cuales se incorpore a los locadores de servicio que realizan a la fecha de publicación de esta ley actividades de naturaleza permanente, previa evaluación. Es decir, va a suceder algo como sucedió con la ley 30.131 con los CAS que estaban elaborando la fecha de
de publicación de entrada en vigencia de la norma y sus contratos se volvieron a plazo indeterminado, siempre que cumplan con los requisitos, y ya no los pueden cesar. Va a suceder lo mismo. Porque lo contrario sería, ya, y me dices que haga un concurso para cubrir los puestos, y si yo no incorporo a las personas, a los locadores que tengo, ¿qué significa? Significa que voy a traer gente de afuera para incorporarlos. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Y como decía Ángela, la disposición es, puedes hacer concursos o tienes que convocar durante un año para incorporar a los locadores que realizan a la fecha de publicación de esta ley actividades de naturaleza permanente. No ha dicho expresamente que los locadores que vienen laborando a la fecha que se vaya a publicar este proyecto se convierten en una suerte de locadores a plazo indeterminado, ¿eh? Pero implícitamente nos está llevando a eso. Porque los que van a tener que ser incorporados son los locadores que realizan labores de naturaleza permanente a la fecha de publicación de esta norma. Tampoco nos pone un mínimo, ¿no? Como sucedió con el tema de CAS, ¿no? No había un mínimo y decías, ya, pero ¿quiénes son los CAS beneficiados? ¿Quienes tienen 1 año, 2 años o quienes tienen más? No indica. Quiere decir que cuando se apruebe este proyecto de ley, cuando se convierta en ley, los locadores que vayan a estar laborando en la fecha que entre en vigencia van a ser una suerte de locadores a plazo indeterminado y unos locadores que van a tener que seguir esa condición hasta que se dé el concurso interno para pasar a ser 728 o 276, ¿no? Me parece una ley, un proyecto de ley bastante interesante, pero que no debería dejar mucho a la interpretación o porque tendrías que ser muy minucioso para revisarlo y sacar estas conclusiones, ¿no? De que estamos frente a futuros locadores a plazo indeterminado. Una creación inimaginable, ¿no? ¿A quién se puede imaginar locadores a plazo indeterminado, no? Pero nos lleva a eso este proyecto, ¿no? Creo que su desarrollo debió estar mucho más en la ley y no esperar a que lo haga el reglamento. Pero entonces es un escenario muy interesante porque las personas que van a estar laborando como prestadores de servicios no personales para labores de naturaleza permanente, en la fecha que se publique la norma, no van a no deberían ser cesadas, ¿no? Porque si no, ¿cómo llegas al concurso interno? No va a ser concursos abiertos, sino concursos internos. No hay otra forma de entender esa precisión, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Y bueno, indica que también que esta ley va a ser reglamentada en el plazo de 60 días desde que se publique la norma, ¿ya? Está interesante, ¿no? Este proyecto de ley, como le decía, es muy probable que se vaya a convertir en ley, ¿ya? Es muy probable que el Poder Ejecutivo lo observe y diga, no, no te voy a aprobar. Porque imagínate si lo del CAS genera, el Ejecutivo decía, genera mucho implicancia presupuestal y va, pues, excede las competencias del Congreso porque genera una repercusión en el tema presupuestal. Este proyecto de ley o futura ley genera mucho más, ¿no? Entonces es fácil de llegar a la conclusión que van a opinar lo mismo, ¿ya? Entonces, va de la mano con lo de la prohibición de contratos por servicios no personales, por contratos CAS, perdón. Sí, va de la mano, es concordante, ¿ya? Entonces, ¿es necesario esto? Considero que sí, porque si no lo otro sería regresar pues a que las entidades empleen contratos por locación excesivamente, ¿no? Porque si ya les prohíbes a las entidades públicas contratar por CAS, los contratos de locación se incrementarían, ¿no? Y entonces esto va de la mano con esa prohibición de contratar nuevos CAS. Pues bien, quería comentarles esto, amigos. Ya es
como le decía, un tema muy interesante, ¿ya? Es un tema muy interesante este tema. Así es que seguramente va a dar pues para más debate, para comentar más, analizar más en los siguientes días, cuando observe el Ejecutivo, cuando lo apruebe el poder legislativo, es decir, el Congreso, cuando entre en vigencia, cuando se reglamente, ¿no? Se espera todavía mucho, pero entendemos que esto va a apuntar a un nuevo escenario del derecho laboral público en nuestro país, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Porque este año, desde fines del año pasado, se veía un escenario diferente del CAS, ¿no? Y hemos sido testigos, señores, de que el CAS ha ido evolucionando, ¿no? Y en los últimos meses ha ido evolucionando mucho más, ¿no? Y ahora estamos frente a un CAS distinto al que conocíamos. Ahora estamos a un CAS a plazo indeterminado, aplicable a un determinado grupo de personas, ¿no? Pues bien, agradecerles que estén acá hasta esta hora. Somos casi 40 personas. Muchas gracias por su participación. Si no hay ninguna pregunta, algún comentario, paso a retirarme y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan mucho porque estamos en un contexto muy complicado, ¿ya?